Si sientes que todos los pasteles ya se ven iguales, prepárate para descubrir una de las tendencias más bonitas del momento. Los pasteles rectangulares están conquistando la pastelería y marcando tendencia, y hoy reuní algunos de los diseños más bonitos. En este video te voy a enseñar algunos de mis favoritos con sus recetas y tutoriales completos. Verás cómo hacer un chocoflan, pasteles rellenos de fruta, un pastel extra largo usando solamente un molde pequeño. Te muestro cómo hacerlo tres leches y mi favorito, un pastel de limón con cheesecake de moras. Y quédate hasta el final porque también te compartiré dónde conseguir los empaques perfectos para vender rebanadas. Esto casi nunca te lo pido, pero por favor suscríbete y ya desde ya dale like al video porque esta receta está buenísima. Y si puedes también ayúdanos a compartir este video. Y ahora sí, empezamos con el bizcocho. Empezamos haciendo nuestro buttermilk casero. Aquí tengo leche entera y vamos a agregar vinagre. Estoy usando vinagre de manzana. Lo revolvemos un poco para que se corte más fácil. Mira, se va a empezar a cortar y también puedes usar vinagre de alcohol de caña o limón. Hay que dejarlo reposar. Ahora vamos a hacer la mezcla de ingredientes secos. Esta es harina de trigo de todo uso y hay que pasarla por un colador para que se deshagan todos los grumos. Y aquí vamos a echar la cocoa en polvo. También voy a añadir en este momento el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y una pizca de sal, o sea, es un cuarto de cucharadita. Vamos a mezclar todo y esto es para que se distribuya mejor cuando lo pongamos ya con la mezcla de huevo. Y también vamos a poner aquí el azúcar, aunque no sea un ingrediente seco. Ya que está listo, vamos a reservar los ingredientes secos y ahora vamos con los ingredientes líquidos. Vamos a agregar los huevos de uno por uno y es importante que estén a temperatura ambiente y es también bueno que lo hagas así, de uno por uno, para que no se vaya ninguna impureza y para que verifiques que todos los huevos son de buena calidad. Te traes el aceite, agua caliente y tu buttermilk, que en este momento va a lucir así. Está muy cortada la mezcla, pero está bien, confía en mí, le ayuda mucho a tu bizcocho. Vamos a empezar a batir los huevos en velocidad baja y poco a poco vamos a ir agregando el aceite. Este es aceite vegetal suave del que usas para cocinar, puede ser de soya, de maíz o de canola. Aquí mismo voy a agregar el agua. Y una vez que la mezcla se ve así, que ya espumó, que estos ingredientes se integraron, pones la velocidad en mínimo y vas a ir añadiendo los ingredientes secos de a muy poquito. Hazlo así de a poco en poco y en la velocidad más bajita porque no queremos sobrebatir y no queremos que te quede un bizcocho duro, seco o apelmazado. Y en cuanto veas que todo esté integrado, vas a parar de batir y revisas que todo se integre bien a mano. O sea, no con la mano, me refiero a que a mano raspes las paredes del tazón y revises que todo se haya integrado bien. Mi molde mide 23 centímetros, 11 centímetros por este lado y 9 centímetros de profundidad. Le puse papel estrella de Mabaker Chef y un poquito de aceite en spray para desmoldar más fácil. Pon la mezcla en el molde y siempre tienes que dejar como un 30% de espacio para que crezca. Y lo llevas a tu horno precalentado previamente a 180 grados centígrados. En mi horno tardó este tiempo, pero puedes verificar que está listo clavando una brocheta en el centro y esta debe de salir limpia. Yo lo dejo 10 minutos en el molde y enseguida desmoldo y lo dejo enfriar por completo en la rejilla. Y no lo quiero aplastar mucho, pero me encanta la esponjosidad de este bizcocho, te lo recomiendo mucho.
Siempre tienes que dejar que tu bizcocho enfríe completamente y de hecho es una elaboración que puedes anticipar, o sea, la puedes hacer desde días antes, pero siempre te recomiendo que lo cubras bien con plástico de cocina para que lo puedas llevar a refrigerar y no tome olores. Para el flan empezamos con el caramelo. Voy a poner aquí una taza de azúcar común y media taza de agua. Mezclo hasta que se disuelva bien el azúcar y después me lo llevo a la estufa. Lo dejaré 13 minutos en temperatura media mientras hago la mezcla del flan. Necesitas 5 huevos medianos a temperatura ambiente y en la licuadora vas a poner el contenido de una lata de leche evaporada, agregas los huevos, una lata de leche condensada y una barra de queso crema. Cuando esté todo bien mezclado ya lo tienes. Mientras retiras ya el caramelo del fuego y en este momento luce justo así. Las burbujas se ven grandes y espesas. Con mucho cuidado ponlo en tu molde. Yo usé este mismo donde horneé el bizcocho. Es mejor que tomes el molde con un trapo porque sí se calienta mucho. Muévelo para que se embarren las paredes de caramelo y lo llevas al recipiente donde harás el baño María. Dejas que enfríe 10 minutos y después pones la mezcla del flan pasándola por un colador por si hay algún resto de huevo. Cubres con aluminio y pones el agua caliente para el baño María. Esta vez me estoy arriesgando, la verdad es que es la primera vez que pongo el flan en un molde tan profundo. O sea, lo más recomendable es que hubiera usado un molde del doble del tamaño de este para que salga bajito, justo como lo hice en el video anterior donde hicimos estos pasteles deliciosos de beso de ángel que llevan flan en medio. Te voy a dejar ese video por aquí en una tarjeta y también te pongo el enlace abajo en la descripción. Si no lo has visto, ve a verlo, es un flan buenísimo, perdón, es un pastel buenísimo para vender, entonces está delicioso y justo debí ponerlo en ese tipo de molde que usé ahí, pero la verdad es que me estoy arriesgando un poco porque quiero que quede exactamente en la medida del bizcocho, por eso lo voy a hornear aquí y sé que va a tardar más tiempo de lo normal. Muchas personas me han dicho que a veces hacen sus flanes en olla express. Yo la verdad nunca lo he hecho así, pero creo que es una muy buena idea, pero pues voy a arriesgarme ahorita a hacerlo así como yo siempre lo preparo, pero en este tipo de molde y a ver cuánto tarda. La verdad sí tardó muchísimo en mi horno, o sea, fueron creo que más de 3 horas, perdí el tiempo, pero en hornos más grandes, o sea, supongo yo que en hornos como de estufa o que tienen más potencia, que son profesionales, obviamente el tiempo de cocción es mucho menor y mi flan quedó un poquito marcado porque para que te des cuenta si ya está listo, o sea, debes de clavar un cuchillo y este debe de salir completamente limpio. Entonces todavía me estoy pensando cómo le voy a hacer para acomodarlo dentro del molde, pero ahorita lo vamos a resolver. Y yo primero lo dejo que se enfríe un par de horas así a temperatura ambiente y ya después tienes que llevarlo a refrigerar. Mínimo tiene que refrigerarse una noche completa. Y este ya estuvo enfriándose toda la noche en refrigeración. Y ahora sí, crucemos los dedos porque esto salga bien. Primero pásale una espátula por toda la orilla del flan para ayudar a que se desmolde más fácil. Y voy a retirar el caramelo, este lo vamos a usar para remojar un poquito el bizcocho. Y antes de empezar a preparar todos los elementos que va a llevar mi pastel, lo primero que hago es preparar el molde. En el mismo molde donde horneé el flan y el bizcocho, voy a poner plástico de cocina. O sea, voy a tratar de cubrirlo de los dos lados, o sea, que quede cruzado para que sea mucho más fácil sacarlo.
Voy acomodando el plástico que llegue bien hasta abajo en las esquinas. Esta técnica ya la usé cuando hicimos los slice cake y te voy a dejar esos videos por aquí si aún no los has visto. Te pongo siempre una tarjeta, por eso le hago así. Y también en la descripción del video, o sea, le clic en el título y ahí en la descripción te pongo enlaces de los pasteles de los que te estoy hablando. Estos slice cake son unas rebanadas que hicimos que se ven súper antojables para que vayas a verlos, porque pues ahí usamos incluso otro empaque. Entonces ya que lo tengo así, voy a hacer lo mismo del otro lado. Mira, te tiene que quedar más o menos así. Al final le puse como 3 capas. Es más fácil si usas una bolsa, pero ya con que esté aquí, esto nada más es para que se nos facilite sacarlo. Y bueno, esto lo reservamos un momento y ahora sí te traes tu bizcocho. Yo lo voy a empezar aquí a cortar en capas. Y aquí voy a sacar la última capa de bizcocho. En total yo dejé mis capas de 2 centímetros cada una, así que voy a usar estas 3 capas. Y se puede usar este también, o sea, simplemente lo pones así boca arriba para que quede más prolijo, nada más emparejas un poquito la barriguita, pero yo en esta ocasión no lo voy a usar porque va a quedar bastante alta. Y este tipo de pancitas no las tires o no te las comas, si quieres te las puedes comer, pero es mejor que los uses para algún otro producto, o sea, puedes hacer muchos productos con este tipo de recortes. De hecho, el video pasado yo lo hice, o sea, horneando el bizcocho, pero te comentaba que hay muchas pastelerías que hacen vasitos usando estas pancitas o estos productos porque pues al final, o sea, esto está perfecto, está delicioso. Y aquí en el canal tenemos muchísimos postres, o sea, que vamos haciendo con recortes. También están los chunk cakes que hicimos, ese video también está buenísimo, te lo recomiendo. O sea, son pasteles para vender que se ven así súper atractivos, pero pues al final, o sea, estás usando el producto completo. Y quiero que veas la miga que tiene este bizcocho, o sea, de verdad no necesita ningún almíbar, pero, o sea, igual le voy a poner un poquito para que le dé sabor, pero es que queda así súper húmeda, tierna, está perfecto. Y ahora sí vamos a empezar a armar nuestro delicioso pastel. Ya me traje por acá dulce de leche y también acerqué el flan y voy a comenzar poniendo la primer capa de bizcocho. Acomodas con cuidado dentro del molde y yo le estoy diciendo almíbar a esto, pero es el caramelo del flan. Lo ideal sería que pusieras el caramelo en otro recipiente para que lo distribuyas mejor, pero si lo haces como yo está bien. Después pones el dulce de leche y te recomiendo aplicarlo así con una manga pastelera porque se te va a hacer todo mucho más fácil. Y estuve pensando cómo pasar el flan aquí al molde y esta es la forma que se me ocurrió. O sea, voy a usar un acetato. Creo que lo mejor hubiera sido hornear el flan 2 veces, como te decía, y que salieran las 2 capas directamente. Y creo yo que es más fácil pasarlo, pero voy a ver con este, pues cómo me acomodo. Definitivamente, o sea, terminó en desastre. No sé en qué momento pasó por mi cabeza que podía partir el flan. Sí, es mucho más sensible que una gelatina, o sea, se desarma todo. Pero aquí voy por mi segundo intento. No me voy a rendir y es que Paul me dice que porque siempre de todas, o sea, siempre hacemos muchas pruebas de los postres para ya darte como el resultado. Si tuve algún conflicto, te digo cómo lo resolví para que tú tengas ya la versión final, pues, del postre. Y esa parte nunca la mostramos pues aquí en el video porque siento que se alarga mucho, pero pues también es justo que la gente sepa que todas las veces que hago los intentos, o sea, de verdad, o que practico mucho una receta para darte un resultado final así bien. Entonces aquí ya estoy repitiendo otra vez el caramelo, voy a repetir el flan y ahorita seguimos con el armado del pastel. Y repetí todo, el caramelo, la mezcla del flan y ahora lo puse en este molde de 20 por 20 centímetros y en mi horno tardó 2 horas. También lo dejé enfriando toda una noche. Y aquí vamos con el siguiente intento de flan. Ay, quedó precioso. Y lo que se nos ocurrió fue ponerle el acetato para levantarlo. Vamos a ver si sale. Es decir, acomodé una hoja de acetato cortada por la mitad exactamente donde haré el corte del flan. Puse la tapa que usaré como para contener el caramelo y le di la vuelta igual que siempre. Le retiro el caramelo
Y como mi molde era de 20 centímetros, hice el corte exactamente por la mitad. Y para acomodarlo sin que se rompiera, pensé que sería más fácil si lo sacaba del molde. Así que eso hice y lo acomodé con cuidado ayudándome del acetato y terminé de acomodarlo con una espátula. Después lo metí con cuidado al molde nuevamente y repetí el procedimiento. Última capa de bizcocho y ahora sí lo voy a tapar y lo llevo a refrigerar toda la noche. Y ahora sí, vamos a ver cómo quedó por dentro. Este ya estuvo toda la noche en refrigeración. Estoy muy emocionada por el resultado, o sea, me encanta porque sí pude hacer la idea como yo la tenía así en mi mente, o sea, yo quería hacer unas rebanadas de chocoflan para vender porque fueran diferentes, que se vieran como el slice cake, que se le vean así las capas, que quedan cuadraditas, porque pues la receta del chocoflan ya la tengo aquí en el canal, es un postre muy sencillo en realidad, pero le estamos dando como otra presentación que incluso hace que a tus clientes se les antoje más. Esa receta del chocoflan está aquí, ahí vas a ver ese video, pero yo quería hacer algo diferente esta vez, por eso lo hice con esta presentación, porque muchos dirán, pues lo pudiste poner directamente el flan con el pastel, que se separe, que se haga pues el pastel mágico o pastel imposible que le dicen, directo en el flan, tal vez pueda hacer dos capas, pero quería que quedara así, o sea, que ahorita van a ver en el corte cómo se ve la rebanada. Y para hacer el corte pues necesitas traerte tu cuchillo y agua caliente, porque el cuchillo tiene que estar caliente. Y lo primero que yo hago es medir mi pastel. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí no la voy a aprovechar porque el flan llegó hasta aquí, entonces voy a medir hasta donde quiero sacarla. Voy a sacar la medida y voy a decidir el grosor de las rebanadas, que en esta ocasión yo las dejo de 2 centímetros. Primero marco con un cuchillo los dos lados del pastel y después ya hago el corte con el cuchillo caliente y tiene que estar seco y limpio entre cada corte. Ay, es que se ve delicioso, ya estoy babeando y lo estoy poniendo en estas cajitas, ahorita te las muestro, te pongo la medida. Estas ya las había usado hace tiempo, pero creo que es la presentación perfecta para estas rebanadas deliciosas. Mis cajas miden 11 por 12 centímetros en la base y es la medida perfecta para estas rebanadas. También si quieres puedes cortarlas más gruesas y después hacer un corte por la mitad y así te quedan de un tamaño más angosto, pero sigue siendo una buena porción. Estoy la más feliz con el resultado, me encanta haberte compartido esta receta, de verdad, por favor ayúdame a compartirla a más personas. Es que estoy muy contenta con el resultado, o sea, ya me muero de ganas de mostrarte cómo luce así de delicioso, pero antes te voy a enseñar así la presentación final, cómo se ve para tu cliente. Mira, como me sobró un poquito de dulce de leche, le voy a poner aquí para la presentación final. Recuerda que yo solo les doy las ideas y tú adaptas a lo que tengas acceso más fácil. Cuida la presentación, pero no se te olvide que el sabor es lo principal. Y yo le estoy poniendo estas etiquetitas, ya te mostré dónde las compré, te voy a dejar este video aquí abajo en la descripción. Es cuestión de leer la descripción del video, ahí siempre está información, pero con lo que tú tengas en la mano, con las etiquetas que encuentres, con lo que tú puedas hacer tu producto llamativo. Como ves, este chocoflan en rebanadas no solo es delicioso, sino también es una forma creativa y rentable de darle un plus a tu emprendimiento. Anímate a probar la receta y a presentar tus postres de esta manera. Vas a ver cómo conquistas a tus clientes y haces que tu negocio brille aún más, estoy segura. Ayer ya por el agobio del flan y de volverlo a hacer, ya ni te dije que en la parte en medio no le puse almíbar porque iba el flan, pero en la última capa de hasta arriba sí le puse y sí te recomiendo que sí le pongas el almíbar que te sale del flan, queda buenísimo. Yo ya lo probé porque nos comimos la orillita que sobraba al final, pero es que mira cómo queda el bizcocho, mira cómo queda con el dulce de leche, el flan está súper cremosito, o sea, esta rebanada le va a encantar a tus clientes.
El sabor está insuperable, o sea, es un sabor de un chocoflán, pero el dulce de leche le ayuda muchísimo. El bizcocho está perfecto, o sea, de verdad, muchas veces yo hacía el chocoflán con cajita. Esta vez hice la receta de pastel de chocolate que yo uso en todos mis pasteles de chocolate, en el de Snickers, en el de pingüino, en el de, o sea, tengo muchísimas recetas de pastel de chocolate y te las dejo también abajo en descripción, pero de verdad es que queda así el bizcocho súper húmedo. Le puse el almíbar, así que te recomiendo que no te saltes ese paso de ponerle el almíbar. Y la verdad es que muchas veces no tenemos que inventarnos así como que el hilo negro, nuevos productos con lo que ya tenemos. O sea, es cambiarle la presentación, es un poquito de ponerle tantita creatividad y de verdad que los clientes lo van a agradecer. Y es que yo sé que estos pasteles tienen mucho éxito, o sea, porque son así como que se te antojan, entran por los ojos, pero no te traicionan, o sea, de verdad lo pruebas y está buenísimo. Y es que yo tenía mucho, o sea, en la mente esta presentación, así lo visualicé y quería que quedara así porque a mí me gusta mucho que los pasteles tengan la misma proporción, así como entre relleno y bizcocho. Luego hay unos que hacen así el bizcocho muy grueso, es cuestión de gustos, pero para hacer esta presentación está así perfecto, tiene la medida exacta. Tal vez me compliqué un poco en el proceso del armado, pero ya, bueno, ya te mostré un poquito cómo quedó y cómo lo resolvimos. De verdad estoy segura que te va a resultar muy, muy bien para tú, si ya te dedicas a vender pasteles, si vas empezando esta presentación, te aseguro que se te va a vender muchísimo. Y de hecho, si tú vas empezando en repostería, tenemos un video, así que acabamos de hacer especial, así con algunos tips que creo que no puedes dejar pasar cuando vas empezando. Te dejo ese video aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. También te pongo el video de cómo calcular tus precios para que no te pierdas, o sea, para que pues valores, porque a veces hay mucho trabajo detrás y los clientes pues muchas veces no toman eso en cuenta, pero tú debes de saber costear tu receta. Entonces ahí te dejo esa información. Sinceramente yo creo que es un producto que vale mucho la pena que lo hagas. Me gustó, ya, bueno, salta a la vista que me encantó el resultado. Te enseño a hacer este pastel de limón y blueberry relleno de cheesecake y una mermelada deliciosa, y además te digo cómo hacer esta decoración en tendencia. Aquí te dejo todos los ingredientes. Vamos a empezar primero con el bizcocho de limón delicioso y lo primero que vamos a hacer es un buttermilk. Aquí tengo leche entera y también tengo jugo de limón. Esto ya me has visto hacerlo en otros videos. En esta ocasión estoy usando jugo de limón pues porque es nuestro bizcocho de limón. Estoy usando del mismo limón que voy a usar para la ralladura. O sea, el sabor de limón que voy a usar es este. Se llama limón Eureka. Aquí en México así lo consigues. O también lo conocen como lemon, limón amarillo. No sé, escríbeme en los comentarios cómo lo conoces en tu país. Y mira, la leche se corta enseguida y muchas veces me preguntan si no se puede hacer directamente con leche sin cortarla. Sí se puede, pero te recomiendo que lo hagas así. O sea, esta receta va así y te va a quedar una miga perfecta. Esto vamos a reservarlo un momento. Vamos a empezar por los huevos. Estos hay que romperlos de uno por uno. Hazlo en un recipiente aparte. Y de verdad te recomiendo hacerlo así porque de esta forma verificas que el huevo esté en buen estado. No se te van trocitos de cascarón y entonces pues puedes controlar mejor la calidad del huevo. Y ya que espumaron los huevos que se ven así, vas a empezar a agregar el azúcar. En este punto vas a bajar un poquito la velocidad y poco a poco vas a ir agregando el aceite. Y en este momento voy a poner también la ralladura de limón. Esta, pues el que estoy usando es el mismo, es el limón Eureka y solamente raya la parte de encima, o sea, lo que está amarillito. No te emociones rayando hasta lo blanco, porque si no esto se puede amargar. Y estos limones están así como de súper buen tamaño. Yo le puse la ralladura de 2,5 limones, pero puedes ponerle de 3 limones, te va a quedar delicioso. Por otra parte, aquí tengo mi harina de trigo común. Esta es la de todo uso. De hecho, yo la cerní 2 veces. Te recomiendo que hagas lo mismo. Y voy a agregar en este momento el polvo para hornear. En este momento te traes tu leche que se ve así. No te preocupes, lo que pasó es que se soltó el suero.
Y lo que vamos a hacer enseguida es ir agregando la harina, alternándola junto con la leche en la velocidad más bajita que tenga tu batidora. Y recuerda siempre, raspa las paredes del tazón, termina de incorporar así con una espátula, verifica que no quede nada de harina y sigues batiendo solo hasta que todo se incorpore. No tienes que batir de más, no tienes que batir en exceso ni a alta velocidad, solo hasta que se incorpore y entonces ya tienes tu mezcla de bizcocho de limón delicioso lista. Y mire este truquito, un poquito de harina, la pones así en un recipiente y vas a poner ahí tus blueberries, arándanos, como le digas, mora azul, y los vamos a mezclar. Esto lo hacemos así porque la mezcla que estamos haciendo del bizcocho es a base de aceite. Lo que quiere decir es que no es tan sólida como la de mantequilla, no sostiene muy bien la fruta. Entonces lo estamos haciendo así para que con la harina se agarren un poquito a la mezcla y no se nos hundan hasta el fondo. Esto vamos a ver si nos funciona en este tipo de molde porque este molde es muy grande, es muy profundo. Entonces vamos a poner aquí la mezcla. Yo voy a usar el molde rectangular de 33 por 11 centímetros. Puse un poquito de la mezcla, paras un poquito y ahora sí le vamos a poner los blueberries y seguimos agregando mezcla. Pon unas 3 o 4 veces más blueberries de los que yo puse, porque sí me arrepiento de haber puesto tan pocos, o sea, tuve que haber puesto más. Y me lo voy a llevar a hornear a un horno que tiene que estar precalentado a 180 grados por 10 minutos, el precalentado. Pero este va a tardar más tiempo en el horno. Te voy a poner el tiempo que tardó exactamente en mi horno aquí en pantalla. Mientras nuestro bizcocho se está horneando, vamos a hacer nuestro relleno, que será un cheesecake de limón con mora azul, con blueberry. Está delicioso. Sí, vamos a rellenar nuestro pastel con un cheesecake. Voy a empezar poniendo aquí mi queso crema. Si tu queso está a temperatura ambiente, rapidito lo vas a tener así. Nada más hay que cremarlo así un poquito con tu pala. Yo lo estoy haciendo a mano. Si lo haces en batidora, porque tú ya haces para negocio o usas batidoras más grandes, te recomiendo usar la pala, porque no queremos incorporarle aire. Eso nos garantiza un poco que no va a tener ninguna grieta. Ya que lo tengo así, que está cremado, voy a agregar el azúcar regular. El azúcar también ayuda a que se vaya aflojando. Ya que lo tienes así mezclado, ahora vamos a poner los huevos de uno por uno. Rómpelos aparte y dales una mezcladita así. Esto lo voy haciendo así porque es lo mismo, o sea, no queremos meterle tanto aire en esta mezcla y pues hacerlo así te ayuda para que los huevos ya no tengan tanto aire. Último huevo y aprovecho aquí para echarle un chorrito de la esencia de vainilla. Poco a poco vas a ver que todo se integra súper bien y ahora sí llegó el momento de ponerle la crema. Esta vez tengo aquí crema agria, crema, la que le echamos pues aquí a los tacos dorados. Esta, yo te había dicho, puedes echarle crema de leche, crema ácida, crema para batir o media crema, que es la que regularmente yo uso en mi cheesecake. Pero ahorita me confié y pensé que tenía, entonces no tenía, pero le voy a poner, esta es la crema para los tacos. Ya que lo tienes medio mezclado, vas a poner también una cucharadita de jugo de limón. Pero si quieres que sepa limón, le vamos a poner la ralladura de la piel de un limón. Y también
una cucharada de fécula de maíz, también conocida como maicena, pero natural. Ahora sí, terminas de mezclar que se incorpore bien todo. Y como yo quiero que mi cheesecake sea de limón con blueberry, pues aquí tengo un poquito de blueberries. Unos están enteros y otros los partí así en mitades para que quede bien manchadito y que se vea delicioso. Vamos a vaciar la mezcla en el molde. Yo voy a usar el mismo molde, le puse un papel encerado en la parte de abajo con tantito spray y lo vamos a llevar a hornear. El horno tiene que estar precalentado, mínimo 10 minutos y ahora sí te dejo el tiempo que duró en pantalla. Saqué mi pastel del horno y toda la casa olía delicioso, pero me di cuenta que no salía y es que no engrasé bien el molde, así que quedó pegado por las orillas. Nada que no se pueda arreglar, menos mal que le puse el papel. Bueno, se lo retiré y el resultado fue este bizcocho delicioso. Y después también saqué el cheesecake del horno. A ver, aquí tengo que decir unas cositas de mi cheesecake. Esta es la primera vez que yo lo hago en un molde tan grande y yo dejé mi cheesecake dentro del horno y me fui. O sea, salí a hacer unas cosas que tenía que hacer y lo dejé el tiempo que tenía que estar porque yo calculaba que iba a regresar en el tiempo aproximado. Yo te recomiendo que lo dejes unos 50 minutos en este tipo de molde que es más grueso y más profundo. Porque si lo dejas mucho tiempo, lo que puede pasar, siempre se va a hacer, pero queda un poquito más hecho. Hay gente que le gusta más hecho, hay quienes les gusta más cremosito, entonces pues ya va ahí un poquito de gustos. La forma en la que te das cuenta cuando ya está listo es que tú mueves el molde dentro del horno y ya no se mueve demasiado. Si se mueve mucho es que todavía no está bien hecho, pero para un relleno de pastel sí necesitamos que tenga un poquito más de cocción, por eso te dejo el tiempo sugerido, pero recuerda hacer pruebas en tu horno. Y ahora vamos con la siguiente elaboración, que es una mermelada de blueberry. Esta preparación está muy fácil, si me sigues ya te la sabes. Comienzas poniendo tu mora azul ya limpia en un recipiente que vas a llevar al fuego y ahí mismo vas a agregar 2 cucharadas de azúcar. También agregamos 2 cucharadas de fécula de maíz. Esta es la maicena natural pues. Y finalmente 2 cucharadas de jugo de limón. Y te llevas esto al fuego. Yo lo pongo a fuego medio y mezclo todo el tiempo para que no se vaya a pegar. A mí me gusta aplastarlo o machacarlo un poquito, pero sí dejo algunos blueberries enteros. En total cocino de 5 a 7 minutos hasta que luzca así y lo retiras del fuego. Y ya lo tienes listo, ya ahora lo tienes que dejar enfriar completamente. A mí me gusta así aplastar mucho los blueberries, pero también dejar algunos enteros. Si lo quieres más líquido, le puedes poner el jugo de un limón extra, si lo quieres así tal cual como queda. Esto varía un poquito porque a veces depende de cuánta agua tiene la fruta y va soltando así un poquito más. Esto lo vamos a dejar enfriar completamente. Y ahora vamos a hacer la crema para nuestro pastel. En esta ocasión voy a usar chocolate de este y vamos a empezar poniéndolo en un tazón. Yo estoy usando de este chocolate, te dejo en la descripción en donde lo compré yo y ahora vamos a usar también crema para batir. Esta es de origen animal, o sea, esta no viene endulzada y la voy a llevar a calentar. Pones la crema sobre el chocolate sucedáneo y mezclas. Vas a poner la crema muy caliente sobre el chocolate y esta le va a ayudar a fundirse, tienes que estarlo moviendo, pero no se va a llegar a fundir del todo, entonces ahora lo voy a llevar al microondas. El calor y el movimiento te van a ayudar para que se funda más fácil y te va a quedar una mezcla así, pero vamos a dejarlo que se enfríe completamente antes de ponerlo en la batidora. Y siempre me preguntan por el almíbar. Yo voy haciendo diferente según el pastel. Por ejemplo, ahorita hice un almíbar de limón y realmente está súper fácil. O sea, simplemente tienes que poner a hervir azúcar con agua. En esta ocasión le puse ralladura de limón. Lo dejas que hierva, que enfríe y ya lo puedes poner en tu contenedor. Y mira, ya que está así bien frío el chocolate con la crema, ahora sí lo vamos a poner a batir. Primero bato unos 5 minutos siempre usando la pala y ya que esponjó un poquito y cambia ligeramente su color, agrego la mantequilla a temperatura ambiente y sigo batiendo aproximadamente por unos 7 minutos más.
hasta que todo está muy bien integrado y queda esta mezcla cremosa lista para ponerla en una manga pastelera. Ya tengo mi butternut en la manga y te vas a traer también el contenedor o el molde donde hayas horneado, te traes tu bolsa y todas tus elaboraciones porque ya vamos a armar nuestro delicioso pastel de blueberry con limón. Está buenísimo esto, hoy me emociona muchísimo. Esto ahora lo hago así con una bolsa porque antes usaba plástico film cuando hacía los slice cake, que son estos pasteles así que se venden por rebanadas. Esta receta también la puedes vender así, pero la verdad se me complicaba mucho, o sea, porque el plástico film o el papel film, has visto que se pega, entonces al ponerle, yo lo ponía cruzado, ponía un plástico así y otro así, entonces ya tenía listo este y se me despegaba, entonces noté que con este tipo de bolsas es mucho más fácil. Ya que lo tienes así, o sea, es importante ponerle la bolsa para que el pastel conserve la humedad. Vamos a ponerle aquí la primera capa de bizcocho. Partí el bizcocho en dos capas y lo bueno de mi error, bueno, lo bueno dentro de lo malo de no haber engrasado bien es que solo pasó en las orillas, así que nada que no se pueda solucionar. Queda este bizcocho de miga perfecta y deliciosa, pero sí me arrepiento de no haberle puesto más blueberries. Y ahora pongo la primera capa de bizcocho en el molde. Y aquí voy a agregar el almíbar. Ponle la cantidad que quieras. En este momento no me voy a preocupar por las orillas de lo que me pasó de que no pude desmoldar del pastel. Ahorita, bueno, al final lo vamos a solucionar. Y enseguida voy a agregar la mermelada. Se me olvidó ponerle la contención primero del ganache, pero no pasa nada, se la ponemos en este momento y termino de aplicar chocolate, bueno, el butternut en la parte de arriba. Aquí le voy a poner muy poquito, le voy a pasar una espátula solo para que pegue con el cheesecake. A mí me gusta que quede así un efecto manchado, así que se vea el blueberry con la cremita. Siento que se ve muy antojable. De hecho, este color de la mermelada, o sea, tú viste que es natural, te queda así de bonito y cuando haces el corte de la rebanada se ve delicioso. Ay, estaba nerviosa de ponerlo adentro del molde porque pues siempre, o sea, se mueve o no sé, es un paso un poquito delicado, pero salió bien, salió perfecto y voy a empezar ahora sí poniendo esta cremita en el borde. Siempre que pongas ganache, buttercream, butternut, sirven perfecto como contención porque de hecho pues endurecen muy rápido en temperatura fría, por lo cual soportan mucho mejor el calor, pero para que estén suaves de nuevo deben de volver a temperatura ambiente. Yo apliqué en las orillas y muy poquito así en el centro y esto lo hice solo para pegar bien el cheesecake. Y nuevamente pongo la mermelada y la siguiente capa de bizcocho y el almíbar. Esto del almíbar es opcional porque a veces me dicen que hay quienes no les gusta remojar el pan, hay quienes si no se lo pongo a veces me dicen que por qué no se lo pongo, entonces si lo quieres poner ponlo, a mí me encanta que todas las recetas tienen limón, o sea el bizcocho, el cheesecake, el almíbar, o sea todo está delicioso y ahora lo vamos a dejar bien cubierto así con el plástico que repose durante toda una noche. Y ahora sí, se quedó toda la noche en refrigeración y lo que voy a hacer es ponerlo en mi base. Le voy a poner un puntito de crema aquí a la base para que se fije mejor. La ventaja de haber hecho esta forma de pastel es que puedo corregir mis errores haciendo un corte en las orillas para emparejarlo. Ya le corté las orillas, de verdad se ve delicioso, ya lo quiero probar, pero primero voy a ponerle la capa atrapamigas. Ahorita te muestro cómo se ve por dentro esta rebanada, de verdad está irresistible. Y voy a empezar a ponerle un poquito de la crema, se me cuarte un poquito aquí, pero no pasa nada. Esta capa es así delgadita, solamente quiero pues eso, que atrape las migas para que nos quede una decoración más bonita.
Ya que lo tienes así con esta capa, entonces ahora te lo vas a llevar a refrigerar un momento para seguir con la decoración. Lo dejas enfriar nada más unos 15 minutos hasta que esta primer capa se sienta firme, que lo tocas, que no se te viene la crema en los dedos. Y ahora sí vamos a empezar con la decoración. Yo lo que quiero es hacer una decoración de este tipo, que son así pues muy sencillas, que se ven muy frescas y pues que van como con la temática del nombre del pastel. Así que lo que voy a hacer es empezar a ponerle mi crema en esta parte. No quiero nada perfecto, o sea, simplemente la voy a ir poniendo que cubra el pastel. Esta decoración le viene bien a todos los que dicen que no saben decorar, que yo sé que sí saben, pero pues básicamente me inspiré en esta imagen de aquí. Me gusta mucho cómo se ve, creo que se ve rústico, pero se ve como más que nada como un pastel muy antojable y que va con la temática. Yo voy poniendo la crema así y al mismo tiempo voy haciendo marcas con la espátula. Tienes que ir cubriendo con la crema y especialmente si hay alguna manchita debajo del blueberry que se ve deliciosa ya cuando lo cortas, pero aquí en la decoración no te preocupes demasiado, o sea, simplemente cubres y según vayas marcando, o sea, así se va a quedar ya la marca de la espátula. O sea, cubres los huequitos y vas a dar un espatulazo, pero, o sea, le vas a hacer con la espátula y así se va a quedar ya la forma. O sea, es como rústico, pero cuidando. Así es como luce y ahora voy a ponerle la decoración final. Aquí tengo ya mis limones partidos, mis blueberries y voy a empezar a poner la decoración. Y a ver, sí tienes que trabajar rápido porque el Barnache este sí se seca muy rápido y aparte es firme. De hecho, este tipo de crema te la recomiendo mucho si vas a hacer decoraciones con duya o quieres que aguante mucho tu decoración. Ahorita yo le voy a cambiar la decoración, pero eso te lo voy a mostrar por Reels. Y esta decoración la quería porque se está inspirada en estos que están súper de moda y pues para que se entienda de qué va el sabor. Pero la verdad es que sí te recomiendo que trabajes muy rápido con esta crema. Y para terminar de darle como este toque más fresco, pues esta decoración lleva unas hojitas. Yo me imagino que esas hojitas son de menta, de hierbabuena, de alguna plantita comestible. Estas yo ya las lavé, nada más las estoy poniendo, acuérdate, para la decoración, porque yo las voy a retirar. Pero si tú vas a hacer una decoración, o sea que sí se van a comer todos, entonces pues usa menta o hierbabuena. Puedes venderlo entero o por rebanadas. Te juro que no te vas a arrepentir con esta receta. A mí me gustó mucho, o sea, sí quedó justo como yo lo vi así en la imagen, se antoja, se veía desde afuera que es un pastel de limón y blueberry, o sea, la decoración no es solo decoración, sino que es también está como diciendo ya el nombre del pastel. Imagínate esta decoración en una fiesta temática, ahorita una fiesta de verano que se viene, o sea, esta decoración está en tendencia, pero yo te estoy enseñando toda la receta completa, de verdad es un pastel delicioso y me moría de ganas de rellenarlo con un cheesecake de blueberry adentro. También es importante que sepas que ahorita, o sea, yo te puse el doble, sí, ya te dije que te puse el doble de la receta de bizcocho y me gusta muchísimo que puedes personalizarlo como tú quieras, pero la tendencia es así, se ve fresco, se ve delicioso, tienes que hacer esta receta. Puedes vender el pastel así entero porque se está usando mucho las fiestas con esta temática, entonces yo digo que esta presentación así en rectangular se vende ahorita súper bien porque está en tendencia, pero recuerda que todos estos pasteles también los puedes vender en rebanadas individuales. Yo ya te he mostrado un montón de pasteles así rectangulares, como los slice cake, que son esta presentación de pastel así de en rebanadas, son cuadraditos, pero desde el principio ya se ve el interior y lo que lleva cada rebanada, entonces pues están deliciosos, así que puedes hacerlo para vender entero, puedes hacerlo en presentación redondo, para vender individual. Este pastel se te va a vender así porque aparte no todo el mundo hace este sabor, entonces está delicioso, está perfecto para vender para eventos tipo bodas o alguien que hace, o sea, imagínate este pastel en un jardín y según yo es sorpresa el corte, pero si ya viste el intro, o sea, ya viste esta deliciosura, vamos a ver cómo luce por dentro.
Es que ve esto, es que es un espectáculo para los ojos, pero también es una delicia, huele delicioso, sabe delicioso. Vas a amar esta combinación de sabores y las texturas con el cheesecake así suave, está súper rico. Esta receta definitivamente conquista hasta los más exigentes, así que anímate a preparar este pastel y venderlo como un pastel especial, o sea, para una fecha especial puedes venderlo entero o por rebanadas. Decoración de pastel en tendencia. Acompáñame a hacer esta decoración, pero en un pastel de tres leches. Te muestro cómo lo hice y cómo llegué a este resultado, pero con el reto de decorarlo en menos de una hora. Y como ya te diste cuenta, entonces este video va de recrear esta tendencia de pasteles, esta decoración de pasteles que está muy en tendencia, está muy bonita, pero el reto es que quiero hacerlo en un pastel de tres leches. O sea, estos pasteles seguramente ya los has visto en Pinterest desde el año pasado, a mí me gustan mucho. Los primeros pasteles que vi con este tipo de decoración eran redondos y así como te digo, muy anchos, y de hecho los usaban mucho en bodas, donde llevaban así el pastel inmenso y ya nada más los novios les polvoreaban azúcar al pastel, o sea, como una forma de que interactuaran con el pastel. Eso está muy bonito, pero ya con el tiempo fueron evolucionando y los últimos que he visto pues son en estas formas rectangulares, pero no es el típico pastel de media plancha, así que vamos a hacerlo. Y esa receta la puse en estos moldes. En este, por ejemplo, puse dos recetas de la receta de bizcocho y este molde mide 33 centímetros, tiene 11 centímetros de aquí y 9 centímetros de alto. Y este otro molde mide 23 centímetros en esta parte, igual 11 centímetros en este lado. Y aquí tengo ya mis bizcochos horneados. Lo que voy a hacer primero es ponerlos en este contenedor con las tres leches para que queden así bien absorbidos. Ahorita te voy a mostrar cómo vamos a hacer las tres leches, pero primero voy a empezar a batir mi crema. Ya la puse en una manga pastelera. Esta crema para batir es de origen vegetal, lo que quiere decir que monta más rápido y ya viene endulzada. Y generalmente yo para los pasteles de tres leches es para lo que la uso. Según yo, nada más los pasteles de tres leches pueden llevar merengue o crema para batir porque son las más ligeras. O sea, no pueden llevar un buttercream o frosting, que me han preguntado. Y ahora lo que voy a enseñarte cómo hago yo mi mezcla de tres leches. Aquí tengo una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada y también leche entera. Y esta te dije que no es una receta, pero al final te voy a decir cuántas veces hice esta mezcla porque es la primera vez que yo hago un pastel de este tamaño. Pero ahorita te voy a pasar un truquito que me encontré que está buenísimo para que no se te desjugue o porque no se le empiece a salir la leche a tu pastel. Entonces, ya que tengo mi leche lista, ahora sí me voy a traer mi molde donde voy a poner mi bizcocho. Pero primero voy a partir el bizcocho en dos capas. Y ya que tengo el bizcocho cortado en capas, ahora sí me voy a traer el molde y lo que voy a hacer aquí es ponerle una bolsa. Esta bolsa pues obviamente tiene que estar limpia. Y ahora sí voy a poner la primera capa de bizcocho. Y para hacer un pastel de tres leches, o sea, no puedes usar cualquier bizcocho de vainilla, mucho menos un bizcocho que está hecho con mantequilla. Tiene que ser el bizcocho esponja o bizcocho genovés, porque ese está hecho especialmente para que absorban las tres leches. Y de hecho, aquí te va el tip que te prometí. El peso de tu bizcocho es el peso que tienes que usar de las tres leches. Mi bizcocho, pesa 445 gramos, por lo tanto aquí tengo 445 gramos de leche y lo voy a empezar a poner para que vaya absorbiendo. En total hice la mezcla de tres leches dos veces, pero la segunda vez me sobró casi la mitad. Y como el mío va a llevar una capa de fresas en medio, le voy a poner chantilly por la orilla para que no se vaya a salir.
Y ahora un poquito más de crema para batir para pegar el siguiente bizcocho. Y ahora lo que voy a hacer es taparlo muy bien para que se absorba. Lo voy a dejar en refrigeración durante toda una noche y voy a hacer lo mismo con el siguiente molde. Y este también me lo voy a llevar toda la noche a refrigerar. Estos ya estuvieron toda la noche en refrigeración. De hecho, ahorita los puse 2 horas antes, los metí a congelar porque pues no te he contado esto, pero este pastel es para una fiesta de mi familia, entonces no va a caber esto completo en mi refrigerador, así que se me ocurrió meterlos a congelar. Todo esto estoy improvisando, pero ya te voy a dar el resultado porque era algo que yo quería compartirles. Me gusta mucho esta decoración, entonces por eso lo estoy haciendo de esta forma. Y lo que voy a hacer ahorita es desmoldarlo sobre mi base. Esta base fue patrocinada por De Sol Pastelería, o sea, un sobrino me la patrocinó. Esto es triplay, creo que es de 5 milímetros, pero bueno, ya dependiendo del peso de tu pastel, pues lo vas a necesitar un poquito más grueso. La leche se filtró un poquito, pero el pastel está súper bien. Este no se filtró nada y voy a recorrerlos para que queden bien pegaditos. Y de hecho me encanta que sí quedó así súper bien mojadito y no se derrama la leche. Me encanta que hasta ahorita va saliendo el plan. Para contarte, así para darle un poquito más de emoción, o sea, el pastel lo tengo que entregar en 1 hora, así que tengo que darme prisa. Lo que voy a hacer es ponerle ya la crema chantilly y empezar a embetunar. Lo que hice fue poner la crema desde la parte de arriba y tratar de alisar el pastel en esta parte. Y después fui haciendo lo mismo por los costados. Me hubiera gustado hacerlo con más delicadeza y dejarlo mucho más liso y más perfecto, pero la verdad es que si me ponía a detallar no iba a lograr terminarlo. Cuando terminé de cubrir los costados pasé una raspa para intentar alisarlo más. En la parte de arriba no me importaba mucho si no quedaba perfecto porque se iba a cubrir con las fresas. Empecé a hacer este movimiento de conchas en los bordes. Para todas estas conchas que estoy haciendo aquí, estoy usando la boquilla 6B. Y quiero hacerle unos solanes por los costados, voy a usar la boquilla 126K. Esta que yo tengo es de Cookie Case, pero puedes usar cualquier boquilla que sea como para hacer flores o para hacer olanes. Sinceramente es un pastel que yo no domino, o sea, yo no domino el pastel de 3 leches, a pesar de que me gusta mucho. Este lo hice casi que por complacer a mi hermano, pero no soy experta y muchas veces se los he dicho, o sea, yo el 3 leches no soy experta, hasta me da vergüenza si lo prueban mis primos que hacen pasteles de 3 leches, porque a ellos les quedan buenísimos. Bueno va a estar, pero ya se me está filtrando, entonces el reto era ese, hacer este diseño, que yo sé que va en un diseño de pastel pues seco, puede ser frambuesa, blueberry, no sé,
Pero de repente está bueno salir de nuestra zona de confort y hacer cosas que, pues, que nos saquen de ahí, que nos sacudan. Este era el reto, o sea, que yo lograra hacer el pastel de 3 leches en ese diseño sin que se me derramara. Vamos a ver cómo llega también al evento. Ahorita espero grabarles un pedacito para que vean cómo llega. Y lo que estoy haciendo aquí es ponerle la fruta porque estos pasteles pues se caracterizan por llevar mucha fruta encima. Y tal vez puedes pensar que decorar un pastel en una hora realmente es fácil, pero el tiempo que te llevas cuando estás grabando no es el mismo que cuando estás solamente decorando un pastel en tu casa. Aquí tengo que ir mostrándote cada paso, cómo lo hago, asegurarnos de que se vea bien en la cámara, repetir alguna toma en caso de que me equivoque o que me trabe, que por cierto eso me pasa muchísimo, y también tengo que ir limpiando, etcétera. Y para poner más presión no podía darme el lujo de llegar tarde, ya que era una fiesta sorpresa y tenía que estar ahí antes que los festejados. Tenía muchas ganas de hacer esta decoración, este pastel en tendencia. A mí me gusta mucho, a pesar de que la mayoría son redondos, yo tenía ganas pues de hacerlo así rectangular y pues también darte la idea de estos pasteles de 3 leches para vender, o sea, para eventos. Si quieres un producto que llame la atención y se vuelve el favorito de tus clientes, tienes que aprender esto. En este video te digo cómo armar este slice cake, rebanadas de pastel frescas, frutales, tan antojables que tus clientes no van a poder decir que no. Que además de verse irresistible, es perfecto para vender por porción y aumentar tus ingresos. Vamos a empezar haciendo la crema que es para rellenar nuestro pastel. Necesitas queso crema. El queso crema que puse aquí está frío. Yo te recomiendo que lo hagas así porque al momento de batirlo, si lo tienes a temperatura ambiente, muy fácil pierde su estructura si lo batimos mucho, o sea, se deshace pues. Entonces, así cuando está frío es más difícil que pierda su estructura. Lo vamos a batir hasta deshacer los grumos. Son como 40 segundos hasta que veas que se pone cremoso. No tienes que batir demasiado, o sea, es menos de 1 minuto, simplemente hasta que tú veas que ya no tiene grumos. Y ahora vamos a agregar la crema para batir. Esta tiene que estar muy fría. Y cuando te digo perder su estructura, me refiero a que el queso puede quedar muy aguado y no queremos eso. O sea, simplemente tienes que ver que se deshagan los grumos. Esta crema sí tiene que estar muy fría, lo más fría que puedas ponerla. Yo voy echando la crema en 3 partes. Cuando puse la segunda parte de crema, en este punto voy a agregar aquí el azúcar glass. Mira, tienes que llegar a este punto, o sea, se ve mucho más esponjosa y se forman estos picos, pero se mantiene suave. Está súper cremosita, te recomiendo mucho que la pruebes si todavía no la has probado. Y en este momento es importante que sepas que hay cremas para batir de origen animal y de origen vegetal. Puedes usar la que prefieras. Si usas de origen animal, vienen sin endulzar, tú le agregas el azúcar a tu gusto y te recomiendo que te fijes que tenga mucho porcentaje, o entre mayor porcentaje de materia grasa tenga, más firme te va a quedar tu crema. Y si usas de origen vegetal, generalmente ya vienen endulzadas, usa la marca que prefieras. La duya que yo le estoy poniendo es la 1A y es opcional, o sea, esto es para que la cantidad de relleno quede más uniforme, pero puedes ponerlo así directamente con la pura manga, o sea, le haces el corte, nada más tienes que hacer una presión pareja, pero esto, la manga es mucho más fácil también que poner la crema directamente en el pastel. Ahorita vas a ver cómo te facilita todo. Voy a poner la crema dentro de la manga.
Mientras no estés usando la crema, ponla en refrigeración. Y como este es un pastel frutal, o sea, no solamente queremos que sepa delicioso, sino también que se vea delicioso, voy a usar fresas. Ahorita hay mucha fruta de temporada, o sea, puedes usar una combinación que a ti te guste. Puedes usar kiwi, que también está buenísimo. Puedes usar durazno. Yo voy a usar fresas y mango, entonces lo que voy a hacer es ir cortando mis fresas en trocitos. A mí me gusta mucho usar la fruta fresca, las fresas bien frescas, así que las lavo justo al momento en el que ya las voy a usar. Y un tip es que no las dejes demasiado tiempo en el agua, o sea, nada más ponlas 8 minutos en agua, pon un temporizador y no las dejes más tiempo. Escúrrelas, sécalas bien y así te van a durar más bonitas. Ya tengo las fresas cortadas, yo hice este corte y con esta cantidad está bien para lo que yo voy a hacer y también le voy a poner mango. Yo estoy usando esta variedad de mango, está deliciosa, ahorita está de temporada. Ahora sí ya tengo toda la fruta, ya también tengo mi bizcocho, este es un bizcocho de vainilla, yo lo preparé un día antes. Puedes usar la receta que prefieras, pero esta receta yo te la voy a dejar aquí en una tarjeta. Es el bizcocho que a mí más me gusta, es un bizcocho básico, pero que combina súper bien con todo. Y pues necesitas también tu molde donde vas a empezar a armarlo. Lo primero que haré es cortar mi bizcocho en capas. Yo le corté la parte de arriba y lo corté también en 2 capas, pero si quieres puedes cortarlo en 3 perfectamente. Yo hice solamente una receta de vainilla y voy a usar solamente 2 capas, así que esto pues te lo comes o lo dejas para otros proyectos. Y para ayudarme a armar mi pastel más fácil, lo que yo hago es traerme el mismo molde donde horneé mi bizcocho y voy a ponerle plástico film por las paredes. Mira, en esta parte de aquí generalmente yo lo que hago es poner doble plástico, o sea, lo pongo de esta forma y de esta forma, porque la idea de poner el plástico es para que proteja todo el bizcocho y no se reseque, pero siempre batallo mucho al poner la segunda capa de plástico porque el plástico film o el papel film se pega mucho y entonces se deshace lo que ya tienes abajo. Y ahorita lo que hice fue poner solamente una tira de este lado y aquí en los costados le puse papel celofán de las bolsitas que ya venden. Voy a empezar a poner mi primer capa de bizcocho así directo en el molde. Voy a empezar a poner mi primer capa de bizcocho así directo en el molde. Este que tengo aquí es un almíbar simple, puedes ponerlo o no. Yo lo estoy poniendo así con la brochita, no como generalmente lo aplico directamente con el contenedor porque quiero humedecer el bizcocho, pero no quiero que quede demasiado mojado, por eso es poquito. Y ahora le voy a poner una capa muy generosa de la crema y por eso te decía la importancia de la boquilla porque quiero que quede bien distribuida. Usar la manga de esta forma te ayuda para distribuir la crema de manera más uniforme y así queda una capa de crema del mismo grosor en todo el pastel. Yo le estoy alisando muy poquito nada más para repartir mejor la crema y ahora sí voy a empezar a poner la fruta. Este pastel es una versión diferente o una variación de los slice cake que ya te he mostrado porque siempre me gusta tratar de complacer a todas las personas que me ven y me escriben y he visto comentarios en mis otros videos de que si se puede usar chantilly, que si se puede usar fruta natural. También hay personas que escriben que les gustan los pasteles con más relleno, así que traté de juntar todas esas peticiones en este pastel. Yo le puse una buena cantidad de fruta entre mango y fresa porque pues si es un pastel frutal pues queremos que sepa fruta y nuevamente voy a ponerle la crema. Y te decía que traté de complacer los comentarios que más se repetían en mis otros videos. En este video si tienes alguna petición o se te antoja alguna receta, escríbeme en los comentarios, claro que trataré de hacerla. O si quieres que haga alguna técnica o una decoración de pastel así en específico, pues también pónmela en los comentarios. Trataré de hacer la receta o la decoración que más se repita.
También le puse una buena cantidad de crema y ahora simplemente estoy alisando un poco la parte de arriba. Finalmente, la última capa de bizcocho le presiono un poquito para que se adhiera bien con la crema y nuevamente voy a humedecer un poco con el almíbar. Y finalmente vamos a taparlo para que no se vaya a resecar. Lo vamos a cubrir muy bien con el mismo plástico que ya le habíamos puesto y te lo llevas a refrigerar. Yo dejé mi pastel en refrigeración toda la noche, o sea, ahorita ya está bien delicioso, bien absorbido. Lo que voy a hacer es ponerlo en una tablita y te voy a enseñar cómo hago el corte. Para hacer el corte ya tengo aquí mi cuchillo en agua caliente porque eso es bien importante para que el corte sea limpio, y generalmente en todos los videos de slice cake que yo ya te he mostrado siempre hago mi rebanada de 2 centímetros, pero en esta ocasión la voy a dejar un poco más gruesa, entonces voy a medir para que quede cada rebanada de 3 centímetros. Y lo primero que yo hago es ir marcando dónde va a quedar cada rebanada. Y ya que hice las marcas, ahora sí voy a hacer el corte. Y es importante que entre cada corte vuelvas a calentar tu cuchillo con agua, le pasas así una servitoalla y ahora sí haces el corte nuevamente. Ya tengo todas mis rebanadas listas. En esta ocasión las puse en estas cajitas. Te voy a dejar el enlace donde puedes conseguirlas abajo en la descripción. Y en otros slice cake yo te he mostrado, o sea, la forma de que tú hagas tus propios empaques así mucho más económicos, se ven muy atractivos. Te voy a dejar todos esos videos de los slice cake abajo en la descripción. Y ahorita para decorar, en esta ocasión yo no quise hacer la decoración desde el inicio, sino que vamos a hacer la decoración de forma individual. O sea, vamos a mostrarte cada una de las cajitas. Aquí tengo la boquilla 895, puedes usar otra de boquilla, otra duya, la que a ti te guste. Esta me parece que se ve muy bonita. La voy a usar por este lado, que es la parte dentada. Mira, estas las puse nada más para que se vea más atractiva la rebanada, que sea bonita la decoración. Estas no son flores comestibles, o sea, cuando he usado flores comestibles se los digo, sin embargo sí las desinfecté igual que lo hago con las flores comestibles, pero es como una idea. Si tú vas a hacer fotos de tus rebanadas para vender, pues creo que se ve bonito. Tienes que competir ahorita con muchas personas que están vendiendo postres, entonces si tú las vas a subir a tu WhatsApp o a tus redes sociales, pues está bien que las fotos se vean muy bonitas. Mira, por ejemplo, aquí yo hice el corte y salió perfecto, se ve la fruta y todo, pero tiene algunos huequitos. Lo que yo hago para el momento de hacer mi foto es que corto una fruta extra, y esto pues lo puedes aplicar igual, y le vas a clavar la fruta para que se vea mucho más roja y se va a ver más bonita tu foto. ¿Has visto cómo cambia? Pues es que son truquitos que también hasta los de McDonald's, todos los que hacen fotografía de alimentos hacen sus truquitos para que la foto sea mucho más atractiva. Y estas rebanadas ya las voy a decorar aquí directamente en la cajita.
Le puse la crema al resto de las rebanadas, pones también la fruta, si quieres puedes usar las flores comestibles o si prefieres puedes ponerle sprinkles o perlas de azúcar comestible. A mí me gusta mucho cómo se ven las rebanadas de pastel en estas cajas, siento que lucen muchísimo. Si también te gusta te dejaré el link de donde puedes comprarlas en la descripción del video. Me encanta esta presentación y estoy segura que a tus clientes también les va a encantar, es muy práctica y es un slice cake más económico ya que no usamos ganache, pero a pesar de eso sigue siendo un pastel delicioso. Y si tú ya te dedicas a vender y has hecho postres de aquí del canal, pues envíanos tu foto. Siempre te dejo aquí mis redes sociales, me encuentras como Nivel Delicia y generalmente yo reviso así más rápido Instagram, pero también por mensaje privado en Facebook me la puedes mandar. Y antes de irme quiero darle las gracias especialmente a todos los miembros que siempre nos apoyan muchísimo. Les ponemos siempre por aquí todos sus nombres en agradecimiento. Se los agradecemos muchísimo, por eso siempre los ponemos por aquí. Y si tú conoces a alguien que le pueda servir esta receta, compártesela. O si nos quieres apoyar de otra forma, ayúdanos a compartir nuestros videos, porque yo creo que esta receta de verdad es digna del millón. Esta idea yo creo que de presentación te va a ayudar mucho. Y si quieres ver más opciones, más recetas para vender, tenemos vasitos, tenemos postres sin horno, tenemos galletas, hay muchas opciones aquí en nuestra... tenemos ya 4 años compartiendo una lista de reproducción, es una serie que se llama Gana Dinero Vendiendo Postres, pero recientemente estamos actualizando muchas recetas y dándote muchas propuestas en esta nueva serie que se llama Repostería para Vender desde Casa. Aquí te dejo más videos y en la descripción tienes más opciones. Suscríbete y dale like al video. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente. Bye.